¿Qué misterio o evento inexplicable de tu vida personal todavía te desconcierta hasta el día de hoy? En múltiples ocasiones durante al menos 15 años, la gente me ha dicho que había estado hablando español con fluidez mientras dormía. Tomé algunas clases esporádicamente en la escuela, pero nunca he tenido fluidez, apenas un nivel de conversación en la vida de vigilia. Yo era niña, y tuve un sueño vívido sobre la Pascua. Estaba en casa de mi abuela, pero no era yo. Llevaba un vestido azul y verde que nunca había visto y estaba muy pasado de moda. Tenía este extraño cubo para dulces y huevos, había un cachorro de Golden Retriever y jugué con él. En la vida real, nunca he visto un perro en la casa de mi abuela. Recuerdo, en el sueño, jugar y encontrar huevos, etc. Se lo conté a mi mamá al día siguiente y ella estaba extrañada. Dijo que el sueño es uno de sus recuerdos de un día de Pascua de su infancia. Todos los mismos detalles, desde el vestido hasta el cubo y el cachorro. Tengo un recuerdo en blanco y negro, solo un recuerdo. Tenía unos 8 años, en casa de mi abuela. Mi tía y mi tío estaban allí con su hijo, mi prima, de aproximadamente la misma edad que yo. Vivían lejos y nunca lo había conocido. De hecho, después de esta visita, nunca volví a verlos en persona. La prima y yo estábamos corriendo por la casa, jugando, cosas normales, corrimos a la habitación de mi abuela. De repente, el color desapareció de todo, el mundo se volvió blanco y negro. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, hacía mucho frío allí dentro. Entonces la prima me agarró del brazo y me mordió, la empujé lejos, muy fuerte. Voló de regreso a la cama. Salí corriendo de la habitación gritando, mi abuela estaba ahí preguntándome qué pasa. Estaba llorando un poco, pero no solo por la picadura, ya había tenido peleas con niños antes, esto no me iba a hacer llorar, estaba legítimamente asustado. Todo era tan extraño. Seguí parpadeando y poco a poco el color volvió al mundo. Siempre pienso en esto y me pregunto qué diablos pasó y si alguien más alguna vez experimentó algo como esto, ¿todo se volvió blanco y negro o es solo mi memoria? Cuando estaba en 5º grado, fui al campamento de ciencias en una montaña de California. Hicimos una caminata nocturna que se suponía que nos enseñaría sobre las diferentes células de nuestros ojos, así que la hicimos sin ninguna linterna. Nuestros ojos se adaptaron solo a la luz de las estrellas y en realidad fue genial. Hasta que los consejeros nos hicieron recorrer un tramo del camino solos, uno a uno. Éramos 10 y al menos algunos de nosotros todavía teníamos miedo a la oscuridad, así que estaba demasiado ansioso para escuchar adecuadamente las instrucciones. Un consejero se adelantó entre los arbustos y llamó por radio al otro para que comenzara a enviar niños. Llega mi turno y arrastro los pies por el camino, hasta que golpeé un tenedor. Recuerdo vagamente que el consejero dijo algo al respecto, o estaba recordando mal. ¿Qué camino se suponía que debía tomar? ¿Fue siquiera un tenedor o simplemente no pude ver correctamente en la oscuridad? Eso sí, se trataba de una montaña negra como boca de lobo en California, sin nada alrededor en kilómetros aparte del campamento. No quería perderme, miré hacia atrás, considerando brevemente regresar por donde llegué a admitir que era un idiota que no escuchaba, pero cuando volví a la bifurcación había un hombre parado allí. Era asiático, llevaba gafas de estructura metálica y una camiseta blanca. Apenas había 50 F en la montaña. No tenía miedo, no sentí ninguna malicia por parte de él. En todo caso, me sentí aliviado de no estar más solo en la oscuridad. Me hizo un gesto para que fuera en una dirección y así lo hice. Me reuní con el resto de mi clase y el consejero llamó por radio para enviar al siguiente niño. No pensé nada en eso durante el resto del viaje, me tomó hasta que estaba en el autobús de regreso a casa, reflexionando sobre la caminata, para darme cuenta de que nunca lo había visto antes. No era uno de los consejeros que dirigían la caminata, nunca salió con nosotros y nunca salió de los arbustos después de que todos los niños habían hecho su caminata en solitario. No tengo idea de quién o qué era. Uno de mis hermanos y yo lo recordamos tan claro como el día. Nuestros 2 hermanos mayores estaban en el campamento, matemáticas y robótica, son nerds, y nuestro vecino nos estaba observando mientras nuestros padres tuvieron que irse abruptamente. Encendió la televisión y empezó a hojear páginas de revistas. Mi hermano dijo que necesitaba ir al baño y de alguna manera no bajó por un tiempo, así que fui a buscarlo. Lo encontré conversando con nuestra abuela en el dormitorio de invitados. Me sorprendió verla porque no sabía que nos visitaría ese día.
La vecina gritó nuestros nombres y le dijimos a nuestra abuela que la veríamos más tarde y bajamos las escaleras. Nuestros padres acababan de entrar y la vecina les estaba contando lo que hicimos esa noche y luego se fue. Mi hermano dice, ni siquiera sabíamos que la abuela estaba en casa en todo este tiempo. Nuestros padres nos miran visiblemente conmocionados y luego proceden a decirnos que estaban en el hospital por donde falleció la abuela. Tengo 38 años y mi hermano tiene 40 años. Hasta el día de hoy juramos que era verdad. Vimos a nuestra abuela y hablamos con ella en nuestra casa mientras yacía en su lecho de muerte en el hospital. Han pasado 30 años desde su fallecimiento. Crecí en Texas, cerca de Luisiana. Tenía alrededor de 11 años y jugaba en el camino de entrada de mi abuela con mi hermana pequeña y mi prima. Un pájaro, o algo así, voló sobre el camino de entrada, que era lo suficientemente ancho para 2 vehículos, y su sombra cubría todo el ancho del camino de entrada más varios pies a cada lado. Mi abuela empezó a gritarme que agarrara a los bebés. Ella y yo cogimos a un niño cada uno y corrimos dentro. Estaba pálida y temblorosa y le pregunté qué era. Ella dijo que no lo sabía y que nunca había visto nada de ese tamaño. Mi abuela es muy racional y nada dramática. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de que pasó volando por su camino de entrada. Lo pienso una vez al mes. Hace muchos años estaba de excursión con mi familia. El lugar en el que estábamos tenía 2 senderos paralelos entre sí, uno más alto y otro más bajo junto a un arroyo. Estábamos en el sendero inferior. Un niño en el sendero más alto seguía lanzando piedras, lo que provocó un deslizamiento de rocas. Había una gran roca del tamaño de una pelota de playa mediana que descendía rugiendo colina abajo hacia nosotros, se movía tan rápido que olía a pólvora. Mi mamá y mi hermano dieron media vuelta y corrieron, mientras yo corría hacia adelante porque algo me decía que si volvía corriendo con ellos, no habría tiempo suficiente para no ser golpeado por la roca. Mientras corría por el camino, algo me empujó hacia adelante y me caí, pero cuando estaba cayendo, me vi desde atrás, fuera de mi cuerpo. Luego, estaba de regreso en mi cuerpo. Todavía pienso en esto a menudo y todavía no tengo explicación para ello. Cuando estaba en 5º grado, un amigo me regaló una copia de tapa dura de los 3 volúmenes de historias de miedo para contar en la oscuridad en un solo libro. Este libro rápidamente se convirtió en mi posesión más preciada, así que escribí mi nombre dentro de la portada por si alguna vez lo perdía en la escuela. En algún momento me llevé mi libro a la casa de mi papá durante el fin de semana, que está en otra ciudad como a 1 hora de donde vivía con mi mamá. Lo dejé en casa de mi papá ese fin de semana y supongo que simplemente me olvidé de traerlo a casa. Bueno, finalmente mi papá se mudó a una nueva casa y pensé que mi libro había sido desechado por error. Me entristecí mucho pero acepté mi realidad, jajaja. Avancemos unos años hasta el 8º grado. Hago un nuevo amigo en una de mis clases y nos volvemos muy cercanos muy rápidamente. Un día estaba en su casa y decidí mirar los libros en su estantería. Veo una copia de historias de miedo para contar en la oscuridad, la misma que tenía y que contenía los 3 libros en uno. Lo saqué y le dije a mi amigo, vaya, yo también tenía una copia de esto, de ninguna manera. Abrí la portada y allí, en la parte superior, estaba mi nombre exactamente como lo escribí en 5º grado. Mi amigo no recordaba en absoluto de dónde procedía ese libro. Cuando era un hombre soltero que vivía solo, la ventana de mi habitación se rompió y me despertó alrededor de las 3 de la mañana una noche. Nunca supe qué pasó, pero al día siguiente encontré un cuchillo de cocina en el suelo afuera de la ventana. No era mi cuchillo. Simplemente lo informé a la administración del complejo y ellos se encargaron de ello. Era un apartamento en el piso de arriba y no había ningún saliente ni nada junto a la ventana rota sobre el que alguien pudiera haberse parado.